llega el momento de la entrevista, llega el momento del análisis y sobre todo de contarles, de explicarles todo lo que ha sucedido en esta comparecencia entre Ben Bernanke y Jerome Powell, el actual presidente de la Fed, de la Reserva Federal, y como siempre lo vamos a hacer de la mano de los mejores expertos. Ya tenemos preparado a Gonzalo Cañete del blog Brújula de Mercados. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas, encantados, por supuesto, de tenerte por aquí un día más. Y quiero que nos expliques, que nos resumas lo más importante de esta comparecencia, que parece que a priori no ha sentado muy bien a los mercados. Estaban cayendo las bolsas, las criptos. Al principio han reaccionado bastante bien, han llegado a tocar los 27.000 dólares y ahora parece que empieza a retroceder un poquito. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más importante de esta reunión? Bueno, yo creo que lo más importante básicamente es que no solamente Powell, sino que todo el comité, tal como ha dicho él, está de acuerdo en el compromiso de continuar con la inflación o llevar la inflación a ese 2%. Es decir, el objetivo del 2% de inflación, que en más de una ocasión, incluso en este programa, y tú y yo hemos comentado en algunas otras entrevistas, que podrían llegar un momento en el que reflexionen y digan, quizá un 2% de inflación es algo para otros tiempos, después de la política monetaria que hemos vivido, tan estimulante durante más de una década. La tasa de inflación que estamos viendo, sería más fácil que se reconsiderase un 3, un 4% como una inflación aceptable, un mal menor, que no deja de ser un robo a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, de todos nosotros, ¿no? ¿Y por qué sería esto? Sencillamente porque vean que se enquista, se vuelve crónica. Es decir, los datos que ha analizado Powell son los que llevábamos viendo nosotros días atrás y que ya íbamos comentando. Yo en redes sociales incluso lancé la pregunta o sugerí que, dada la evolución de la tasa de inflación en algunos países que están en una línea muy parecida, muy paralela, en el caso, por ejemplo, de Francia, es extremadamente obvio. Si quienes nos escuchan le echan un vistazo a la tasa de inflación de Francia, pueden ver que se va estancando. Yo creo que esto es un fantasma que están viendo. También el repunte que daba en la inflación de Canadá, por ejemplo, son cosas que le van dando una pista a Estados Unidos de que probablemente el tema de la inflación, el problema de la inflación, no se va a ir, y que o bien cambian las reglas y aceptan una tasa de inflación referencial más alta, o bien, si siguen con su empeño del 2%, significa que va a seguir viendo una política monetaria dura, que es lo que da miedo al mercado. ¿Por qué? Porque, lo he dicho en ocasiones anteriores, lo que estábamos viendo era un optimismo exacerbado, en el sentido de que damos por hecho que, como la inflación ha respondido positivamente y se ha reducido de forma bastante evidente, no va a haber problemas, se va a estancar la subida de tipos de interés, va a haber una pausa y va a haber un mercado alcista. Añádele esto, el acuerdo de techo de deuda, todo súper positivo, en definitiva. Pero ¿qué ocurre? Que no nos hacemos a la idea de que la inflación sigue siendo elevada y que, si se sigue utilizando una postura conservadora, como dijo el propio presidente del Banco de Inglaterra hace semanas, que ojalá hubiésemos tomado medidas antes, porque la tasa de inflación en Reino Unido es por encima del 10%. Esto mismo se lo aplica en el resto de banqueros centrales. La no acción hace que cualquier catástrofe futura que ocurra en la economía sea culpa de ellos, y no quieren pasar a la historia con esa culpabilidad. Y estamos en mercados extremadamente fuertes ahora mismo. En el caso del Standard & Poor's no, pero fijaos en Nasdaq ayer cómo evolucionaba. Con una bolsa subiendo, se puede permitir dar un discurso duro, que es lo que ha hecho. Es un discurso muy en la línea también de lo que ha comentado unas horas antes Christine Lagarde, los dos, bueno, también obviamente Andrew Bailey, ¿no?, el gobernador del Banco de Inglaterra. Todos quieren llevar a la inflación al 2%, pero es que, claro, Gonzalo, no sé cómo lo van a hacer, porque anda que no tienen que trabajar, anda que no tendrán que hacer políticas para conseguirlo, si es que lo consiguen, porque es que están muy lejos. Hablabas tú del 10% en Reino Unido, pero es que aquí en Europa, para llegar al 2%, también va a hacer falta unos cuantos añitos, me atrevería yo a decir. Ciertamente, y de hecho, digamos que la única forma inteligente de resolver este problema sería por la vía oferta, es decir, conseguir crecimiento económico de forma que ese crecimiento económico incremente la cantidad de bienes y servicios disponibles y, por lo tanto, reduzca en el medio plazo la tasa de inflación, porque hay mayor disponibilidad de servicios y de bienes. Esto es básicamente reglas de economía básicas: aumentar la oferta para que el precio de equilibrio disminuya y, por lo tanto, hay una bajada en la tasa de inflación por una vía sana, fuerte, que es la de crecimiento económico. El problema es muy difícil conseguir ese equilibrio, es muy difícil llegar a esos puntos, y lo que estamos viendo ahora es la contención. La contención, si me apuras, incluso en un contexto en el que vemos que es muy probable que una recesión económica se produzca, sencillamente porque estamos viendo sus datos ya emergiendo. Y porque además hay reglas básicas que no se pueden violar. Tasas de inflación elevadas van acompañadas de un pleno empleo, que es lo que estamos viendo, y por lo tanto, reducir la inflación pasa, según las reglas de la curva de Phillips de los libros de economía de más de 50 años, pasa por un incremento sí o sí de la tasa de paro y por un enfriamiento y una desaceleración económica. Si se lleva a cabo estas medidas, si se sigue endureciendo y restando liquidez, evidentemente se va a contener la inflación, pero va a haber una recesión económica. Por tanto, por esa vía lo que vamos a hacer es contener la demanda, básicamente. Dar una caída del consumo,
va a haber un repunte del ahorro y entraremos en un ciclo frío en el que la economía no va a moverse en esa dirección. Y entonces, en este caso, las bolsas, los mercados, que es lo que nos interesa a nosotros, probablemente experimenten procesos correctivos. Pero claro, esto lo estamos viendo de lejos, la trayectoria, a largo plazo. La cuestión está en que a día de hoy el mercado está, en el caso del Standard & Poor's, en 4.200 puntos, que es un techo increíble, buenísimo, y que nos deja, evidentemente, clarísima que la barrera de que los 4.200 puntos no se han superado en más de un año prácticamente, y por lo tanto aquí hay algo que no encaja, y por eso mismo todas las alzas que estamos viendo, incluso en Europa, a mí, al menos personalmente, me parecen bastante dudosas. Es decir, desconfío mucho del movimiento alcista de mercado porque creo que hay demasiadas complejidades por delante y porque ahora mismo los presidentes de los bancos centrales lo están diciendo. No es momento de bajar la presión, de reducir ese control, porque tienen un pánico enorme a que la recesión probablemente es inevitable, pero es que si les pilla con recesión y con tasas de inflación altas, esta inflación es el peor escenario posible. Demasiadas incertidumbres, demasiadas complejidades, como bien dices, Gonzalo, y entre ellas destaca sin duda estas negociaciones, este jueguecito que se traen los demócratas y los republicanos con el límite de deuda de Estados Unidos, y de hecho ha salido ahora uno de sus miembros, uno de los miembros del Partido Republicano, Graves, diciendo que se han pasado las negociaciones. Claro, dicen esto cuando es verdad que ayer, de hecho, decían, bueno, pues que el acuerdo ya estaba cerrado directamente y, bueno, pues que estaban un poco haciendo ahí el teatrillo y el juego para anunciarlo la semana que viene. De hecho, ayer McCarthy decía también, pues que más o menos todo iba por buen camino y que no había mucha prisa para votarlo la semana que viene. Y ahora, de repente, sale un republicano diciendo que se han pasado las negociaciones. No sé qué piensas tú, porque al final sí que es verdad que este tipo de noticias terminan moviendo los mercados y sobre todo en el caso de que no se llegase a un acuerdo, que yo lo veo imposible, pero en el caso de que no se llegase a un acuerdo y de verdad tuviese lugar este temido default, claro, el palo sería terrible. Esta mañana lo hablaba con Javier Lafayette, sería un cisne negro, ¿no? Porque al final los mercados dan por descontado que este acuerdo se va a producir o incluso ya se ha producido. Mira, me estoy riendo y que me perdone la gente que se lo tome de forma más dramática, pero ¿sabes qué pasa? Que cada vez que, y tú y yo lo sabemos, el que es perro viejo esto lo huele, cada vez que escuchamos que algo está dado por hecho, tenemos que ocurra lo contrario. Ayer estaban diciendo que ya había un acuerdo, decían, no, los demócratas decían, estamos llegando a puntos de acuerdo, el candidato republicano, la representante republicana, no me acuerdo de qué estado era, fue la que dijo lo de sí, probablemente este fin de semana se alcanza un acuerdo, y además decías, cuando esto están diciendo, nos van a contar cualquier otra cosa y sobre todo un Nasdaq subiendo súper fuerte ayer, increíble. Decías, no sé con qué, pero con algunas sorpresas salen seguro. El techo de la deuda, la misma historia. Cuando hace como un mes Christine Lagarde dijo aquello de, no, es que un default de Estados Unidos es algo muy improbable, no ocurriría y además sería catastrófico para los mercados y demás. Yo lo retuiteé en mis redes, en mi cuenta, y puse, cuando esta gente menta y menciona al diablo, échate a temblar, porque realmente cuando te está diciendo que es imposible un default de Estados Unidos, es que ya han sacado el tema y te lo están poniendo en la mesa y te están diciendo que es imposible. Pensábamos que lo era, al final resulta que ha ocurrido. Es decir, no creo que vaya a haber un default de Estados Unidos, de la deuda de Estados Unidos, pero sí creo que solo el hecho de que empiecen a hablar de esto significa que me da miedo que ocurra precisamente porque cuando estos tipos mencionan algo, acaban casi manifestándolo, ¿no? Casi esas leyes cabalísticas que parece que tienen empleadas ellos en este tipo de asuntos. Entonces, nos traen esa realidad. Ayer comentaba en la entrevista que tuvimos de cierre de Wall Street, precisamente que la gente eche un vistazo. En 2011 hubo igual un pulso muy duro por el aumento de techo de deuda de Estados Unidos, de deuda fiscal. Una de las cuestiones clave, la cuenta TGA, la cuenta del Treasury General Account, que está en el sistema interbancario de Estados Unidos, conectada entre la Reserva Federal, es la que, por decirlo así, cada banco privado, cuando alguien va a llevar un cheque del gobierno, cualquier subsidio que cobra, lo cobra contra la cuenta TGA del gobierno de Estados Unidos. Es la cuenta que carga a diario todos los servicios públicos que se realizan, los subsidios, las subvenciones, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando se aumenta el techo de deuda, como ocurrió en 2011, esta cuenta TGA, o bien incrementa su saldo con nueva emisión de deuda, o bien disminuye su saldo con nueva emisión de gasto. Es decir, si aumentan la emisión de deuda, rellenan el saldo de la cuenta TGA, pero esa emisión de deuda lo que hace es restar liquidez del mercado, de la propia reserva del mercado interbancario. Por lo tanto, un aumento del saldo de la cuenta TGA por un incremento del techo de deuda trae disminuciones de la liquidez y genera una corrección de mercado. Por eso, en 2011, cuando se llegó al acuerdo del techo de deuda fiscal, el Standard & Poor's, el S&P 500, la mayor bolsa del mundo, corrigió desde entonces hasta casi finales de año, octubre, prácticamente un 20%, 19,2, 19,5% de corrección que tuvo el precio desde mayo hasta entonces. Y con una salvedad, te diría incluso,
para aquel acuerdo de techo de deuda, de ampliación de techo de deuda de 2011, había una buena demanda de bono americano, cosa que ahora no ocurre. Es decir, el bono americano estamos viendo que tiene unos yields que no ha tenido en prácticamente nunca. Rendimientos de capital del 4, por encima del 4%, buenísimos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este tipo de rendimiento indica que hay una baja o débil demanda de bono americano y eso quiere decir que hay desconfianza probablemente en los ajustes presupuestarios que está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque cualquiera que analice detenidamente esto está viendo que el spread entre los ingresos y los gastos que tiene el Estado, es decir, el déficit, se va incrementando de forma consecutiva durante años. Y que es cierto que en otras ocasiones hemos visto que esto ocurría, aumentos del gasto público con disminuciones de los ingresos fiscales porque reducían los impuestos. Son las políticas anticíclicas casi keynesianas que aplica Estados Unidos por norma, pero son anticíclicas que traen momentos buenos de bonanza económica en las que lo corrigen, es decir, incrementan la presión fiscal, suben los impuestos y reducen el gasto porque se lo pueden permitir, porque la economía funciona. No es el caso de ahora, llevamos casi 10 años ya con una economía que está prácticamente zombificada y por eso estamos viendo que se está volviendo crónicos esos déficits que son cada vez más elevados en Estados Unidos y el que ve esto dice, bueno, el bono americano, desde luego en el medio y largo plazo ya no va a ser una referencia como se ha considerado por la literatura anglosajona del risk-free bond, el bono libre de riesgo como referencial o como benchmark dentro de la renta fija. Antes o después va a cambiar porque los fundamentales, la estructura económica de fondo está cambiando. Pues vamos a ver qué ocurre finalmente con este teatrillo que se traen demócratas y republicanos, que todo apunta que al final se va a solucionar para bien, pero que bueno, al final, como tú dices, no cualquiera se fía. Al final dicen una cosa y sucede la contraria y viceversa, así que es muy difícil aventurarse hasta que no sea todo oficial. Antes de despedirnos, Gonzalo, quiero preguntarte cómo puede influir todo esto en la próxima decisión de tipos de la Reserva Federal. Cada vez queda menos, ya queda menos de un mes para esta decisión. De hecho, cuando ha salido esta noticia por parte de uno de los miembros del Partido Republicano, enseguida los swaps han dicho, bueno, apuntan a que sería más probable que no haya una subida de tipos en la próxima reunión y también apuntan a que este año, este 2023, pueda haber recortes. Claro, lo que te decía, ¿no? En cuanto dicen algo ya la lían, ya lo cambian todo. Eso es, para empezar siempre el sentimiento contrario. En cuanto están comentando algo, pensamos lo diferente. ¿Te refieres a cómo puede afectar el acuerdo de aumento del techo, de techo fiscal? Esta incertidumbre que hay. Sí, bueno, creo que con esto, por ejemplo, el TGE lo hemos explicado bien. El hecho de que se llegue a un acuerdo incrementa el techo de deuda y eso, evidentemente, se incrementa el techo de deuda con un único propósito. ¿Cuál? Incrementar la cantidad de gasto, que era lo que os decía. Si el techo de deuda se incrementa, significa que van a emitir nueva deuda, van a poder captar más fondos, van a restar liquidez del mercado, en el corto plazo van a tirar al alza los tipos de interés en el mercado porque no va a haber capital disponible para todos, lo va a absorber parte la emisión del tesoro. Eso por un lado. Y por otro lado, si el saldo se reduce y no afecta tanto por la vía tasa de interés, que eso sería malo para el mercado porque produciría contracción. Si el saldo no se reduce, si emiten deuda, han aumentado el techo fiscal y emiten deuda, esa deuda va enfocada con un único objetivo, que gastar más todavía. Eso va a incrementar entonces el déficit y además un aumento del gasto va a retroestimular una tasa de inflación que la va a hacer persistente. Es decir, cuando va a haber un incremento del gasto a las magnitudes de las que hablamos, que es lo que está haciendo el gobierno americano, lo que garantiza es que sea más complicado que haya una corrección o una contracción de la deuda y que evidentemente va a poder motivar más todavía que la tasa de inflación se retroalimente. Gracias por pasarte por aquí, como siempre, por todos tus análisis y te esperamos muy pronto por toda la programación, porque tú, vamos, eres multifacético, te da igual el programa que sirves para todo. Para lo que quieras, para lo que queráis. A vosotros. Muchas gracias, Gonzalo, buen fin de... Igualmente.